Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Sócrates, la voz que no escribió y cambió para siempre la forma de pensar. En la Atenas del siglo V antes de nuestra era, cuando las calles polvorientas resonaban con el eco de sandalias, discusiones políticas y cantos rituales, nació un hombre destinado a no dejar una sola línea escrita, y aun así transformar de manera irreversible el pensamiento occidental. Un hombre cuyo legado no se mide en textos, sino en preguntas, en silencios incómodos y en la persistente sensación de que pensar es, ante todo, un acto moral. Sócrates nació alrededor del año 469 a.C. en la Demo de Alopece, una zona periférica de Atenas que no pertenecía a la aristocracia más refinada, la cual resulta significativo para comprender su posterior rechazo a las jerarquías basadas en la riqueza y el linaje. Su padre, Sofronisco, era escultor o cantero, un oficio manual que implicaba trabajar la piedra con paciencia, golpe a golpe, retirando lo innecesario hasta revelar la forma oculta, una metáfora que muchos siglos después se utilizaría para describir el propio método socrático. Su madre, Fenáreta, era partera, y este detalle, a menudo mencionado solo de pasada, tendría una importancia simbólica fundamental, pues Sócrates afirmaba que él mismo no daba a luz ideas, sino que ayudaba a otros a hacerlo, como una comadrona del pensamiento. Desde joven, Sócrates mostró una apariencia que contrastaba con los ideales estéticos de la Atena clásica. Era bajo, robusto, de nariz ancha y aplastada, ojos prominentes y labios gruesos, rasgos que los comediógrafos no dudaron en exagerar para ridiculizarlo en escena. Sin embargo, quienes lo conocieron coinciden en que poseía una presencia extrañamente magnética, una combinación de ironía, serenidad y una capacidad casi hipnótica para mantener la atención de sus interlocutores durante horas. Uno de los datos menos conocidos de su juventud es su participación activa como hoplita, es decir, como soldado de infantería pesada en varias campañas militares, entre ellas las batallas de Potidea, Delio y Anfípolis. Lejos de ser un filósofo aislado de la realidad, Sócrates combatió cuerpo a cuerpo, soportó el frío, el hambre y el caos del campo de batalla, y según testimonios de compañeros como Alcibíades, mostró un autocontrol y una resistencia física extraordinarios, capaces de soportar jornadas enteras sin comer o beber, o de permanecer inmóvil, absorto en pensamiento, desde el amanecer hasta el día siguiente. Este dominio de sí mismo no era una pose intelectual, sino una disciplina profundamente arraigada. Sócrates creía que el cuidado del alma comenzaba por el dominio del cuerpo y los deseos, que aunque no fue asceta en sentido estricto, llevaba una vida deliberadamente austera, caminando descalzo, vistiendo siempre la misma túnica y rechazando el dinero como medio de influencia o prestigio. A diferencia de los sofistas de su tiempo, que cobraban por enseñar retórica y persuasión, Sócrates se negó sistemáticamente a aceptar pagos, lo cual lo condenó a una pobreza crónica que nunca pareció preocuparle. Este rechazo no era accidental, para él el dinero corrompía la búsqueda de la verdad, y quien cobra para enseñar decía inevitablemente que enseña lo que el cliente desea oír. Uno de los aspectos más enigmáticos de su vida fue la presencia de lo que él llamaba su daimonion, una especie de voz interior o señal divina que no le decía qué hacer, sino únicamente qué no debía hacer. Este fenómeno, lejos de ser una simple superstición, fue tomado muy en serio por Sócrates, quien afirmaba haberlo experimentado desde la infancia. Resulta curioso que esta voz nunca lo impulsara a la acción, sino que le detuviera, como una conciencia radical que operaba por negación, y que incluso durante su juicio, cuando se jugaba la vida, no se manifestara para disuadirlo,
lo cual él interpretó como una señal de que su destino debía cumplirse. Sócrates pasó la mayor parte de su vida conversando en espacios públicos, el ágora, los gimnasios, los pórticos, los talleres artesanales. No enseñaba desde una cátedra ni desde un pedestal, sino caminando, deteniéndose, preguntando, fingiendo ignorancia para permitir que el otro se revelara a sí mismo. Este método, conocido como ironía socrática, consistía en aparentar no saber nada para conducir al interlocutor a descubrir las contradicciones de su propio pensamiento. Lo que hacía peligroso a Sócrates no era que afirmara cosas revolucionarias, sino que obligaba a los demás a pensar por sí mismos, desmantelando certezas que sostenían el orden social, político y moral de Atenas. Interrogaba a políticos, poetas y artesanos, demostrando que quienes se creían sabios en realidad no sabían justificar racionalmente aquello que afirmaban. Un episodio poco difundido pero revelador fue la visita al oráculo de Delfos, o más bien la consulta realizada por su amigo Querefonte, quien preguntó si existía alguien más sabio que Sócrates. La respuesta del oráculo fue negativa. Lejos de asumir esta proclamación como una confirmación de superioridad intelectual, Sócrates quedó profundamente perturbado, pues estaba convencido de no saber nada. Su vida posterior puede entenderse como un intento obsesivo por refutar al oráculo, buscando a alguien verdaderamente sabio, y al no encontrarlo concluyendo que su única sabiduría consistía en reconocer su ignorancia. Este reconocimiento no era una fórmula retórica, sino una postura existencial. Sócrates creía que la ignorancia no reconocida era la raíz de la injusticia, y que nadie obra mal a sabiendas, sino por desconocimiento del bien. Esta afirmación radical incluso hoy lo llevó a sostener que la educación moral es más importante que el castigo, y que el verdadero mal no es sufrir una injusticia, sino cometerla. Su relación con la política fue ambigua y peligrosa. Aunque rechazó participar activamente en la vida política ateniense, considerándola incompatible con la búsqueda de la virtud, no dudó en desobedecer órdenes injustas cuando fue necesario. Durante el régimen de los 30 tiranos, por ejemplo, se negó a colaborar con el arresto ilegal de un ciudadano, aun sabiendo que su negativa podía costarle la vida. Sócrates estuvo casado con Jantipa, una mujer que la tradición ha retratado como irascible y dominante, aunque es probable que esta imagen sea una exageración misógina de fuentes posteriores. Lo cierto es que tuvieron varios hijos, y que Sócrates, lejos de abandonar su vida familiar, parecía considerar el conflicto doméstico como otro campo de entrenamiento para la paciencia y la virtud. El final de su vida es uno de los episodios más dramáticos y simbólicos de la historia del pensamiento. Acusado de no honrar a los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud, fue juzgado por un tribunal popular. Su defensa, lejos de buscar la absolución a toda costa, fue una reafirmación de su misión filosófica. Se negó a renunciar a su forma de vida, incluso cuando se le ofreció la posibilidad de exilio. Condenado a muerte por ingestión de cicuta, Sócrates pasó sus últimas horas dialogando serenamente con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Rechazó la posibilidad de huir, argumentando que violar las leyes de la ciudad, aun cuando fueran injustas con él, destruiría el principio mismo de justicia que había defendido toda su vida. Su muerte no fue un fracaso, sino la culminación coherente de su pensamiento. Al beber la cicuta sin temor, Sócrates convirtió su vida en un argumento definitivo, demostrando que la filosofía no es un discurso, sino una forma de vivir y de morir. Así, el hombre que no escribió libros se convirtió en el punto de partida de toda una tradición filosófica, no por las respuestas que dio, sino por las preguntas que obligó a formular, y por la inquietante posibilidad de que una vida examinada sea, aún hoy, el mayor desafío al que puede enfrentarse una sociedad.